como todos los viernes, pues para mí es un gozo tremendo estar entre ustedes. Es un día que yo anhelo que llegue pronto porque sé que va a ser de mucha bendición. Y me gocé mucho pues cuando decidimos, ¿verdad?, que hoy vamos a estar hablando del Espíritu Santo, porque ustedes saben que para mí es un gozo hablar del Espíritu Santo. He tenido unas experiencias hermosas con él y verdaderamente pues me gozo cuando puedo hablar de él del amor que él nos tiene, su gentileza. El Espíritu Santo es bien tierno y nos ama como el Señor nos ama. Acuérdense que él es parte de la Trinidad, o sea, él es Dios. Y su amor nos lo muestra de tantas maneras diferentes. De verdad que es hermoso el Espíritu Santo. Y para comenzar, pues quería decirle, ¿verdad?, que hemos estado estudiando el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos menciona 5 eventos donde personas recibieron la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Y esto se encuentra en Hechos 2:4, capítulo 8 del 14 al 25, el capítulo 9 del 17 al 20, capítulo 10, 44 al 48, y en el capítulo 19 del 1 al 7. No los vamos a leer porque me tomaría mucho tiempo, pero después ustedes pues pueden leerlo. Y ahí menciona 5 relatos de diferentes personas que recibieron la llenura del Espíritu Santo y cómo estos hablaron en lengua. O sea que la evidencia inmediata en los 3 relatos fue el hablar en otras lenguas. Y en griego, el hablar en otras lenguas se llama glosolalia, porque dice en Hechos 10:46, que dice, porque los oían hablando en lenguas. O sea que esa es la manifestación principal de uno haber recibido la llenura del Espíritu Santo, cuando uno habla en otras lenguas. Y glosolalia es un término derivado del griego, de la palabra glosa, que significa lengua, y la leo, que significa hablar. Por eso es glosolalia. Y hay dos funciones en hablar en lengua. Número 1, debe servir para la edificación personal, y número 2, para exhortación pública. O sea, cuando nosotros hablamos en lengua, usualmente lo hacemos en privado. O sea, como que pensamos que esto es algo tan personal, y hablamos en lengua cuando estamos a solas con el Señor. En la iglesia sí también, ¿verdad? Hablamos en lengua cuando estamos alabando al Señor, glorificando al Señor, pero muchas veces cuando oramos en lengua estamos edificándonos nosotros mismos. O sea, nuestro espíritu, y esto yo se lo mencioné creo que la otra vez, cuando estamos hablando en lengua, nuestro espíritu está hablando directamente con Dios. Es una comunicación de espíritu a espíritu. Nuestro espíritu está hablando al Espíritu de Dios. Y aunque nosotros no sepamos lo que estamos diciendo, porque son otras lenguas extrañas, ¿verdad? Pero el Señor sí sabe. Él las está interpretando, Él sabe. Nuestro espíritu está hablándole a Dios cosas que a lo mejor nosotros no podemos expresar, porque pues son cosas tan personales, tan íntimas, que muchas veces no tenemos las palabras para poderlas expresar, pero nuestro espíritu conoce nuestra necesidad y le habla al Señor de esa necesidad. Eso es una de las cosas más lindas que hay en el hablar en otras lenguas cuando estamos orando. Por eso yo las exhorto a las que ustedes hayan recibido esa llenura del Espíritu Santo, que practiquen sus lenguas. Es algo que nunca
los van a perder, eso no se pierde. Una vez tú tienes tu lengua, eso es para toda la vida. Hay personas que no las usan, sencillamente las reciben y por alguna razón pues se olvidan y no las usan, pero están ahí. En el momento que las quieran usar, siempre las van a tener. Pastora, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. Yo siempre he tenido duda de eso, por decir, si alguien recibió el bautismo de, ¿verdad?, de hablar en lenguas, pero esta persona se aparta del Señor y todo, como quiera puede seguir hablando en lenguas. Sí, porque es un don, es un regalo que el Señor te da. Y como te dije, puede que no las uses, pero las tienes ahí. Ajá, Okay. están ahí en tu espíritu. Y en el momento que tú las quieras usar, vas a poder hacerlo. O sea, hay personas que se han apartado y cuando regresan al Señor se sorprenden de que todavía pueden hablar en otras lenguas. Porque como todos los dones de Dios, o sea, el Señor nos regala algo, el Señor no te lo va a quitar. O sea, Amén. sí, es un regalo, es un don. Entonces Y eso no se puede perder. Si tú ya lo recibiste, no lo vas a perder. o sea, yo entiendo que no. Yo Okay. entiendo que no, porque si Dios te lo dio, ¿por qué te lo va a quitar? Amén. Hermana Mirsi, Sí, yo le dígame. quiero preguntar, no le entendí muy bien cómo dice, practiquen sus lenguas, ¿de qué manera? Hablando en lengua. O Sí. sea, orando. Cuando usted está orando, si usted tiene lengua, o si Dios le ha dado a usted la El lengua, bautismo. el bautismo del Espíritu Santo, cuando usted esté orando, empiece a orar en lengua y ahí las va practicando en el sentido de que van a empezar a fluir y cuando uno recibe las lenguas por primera vez tiende a decir a lo mejor 2 o 3 palabritas nada más. Pero si uno continúa practicándolas, o sea, repitiéndolas, eso va a ir creciendo, el lenguaje va a ir creciendo y el Señor va a ir Pero añadiendo más palabras. Ajá. que las lenguas no es algo que se recibe, ¿verdad? No es nada de practicar. No, o sea, no es imitar a nadie, si eso es lo que usted quiere decir. Cuando yo digo practicar, lo que quiero decir es que las use, es lo que quise decir. A lo mejor usted malinterpretó, pero yo dije practicar, pues como practicamos un baile, por ejemplo, o algo así. No, Algo lo así. que quiero decir es que las usemos, o sea, que no dejemos de usar las lenguas, porque a través de ese lenguaje nosotros nos edificamos nosotros mismos y podemos edificar otras personas. Cuando en la iglesia, por ejemplo, estamos alabando al Señor y de momento alguien sale hablando en lengua. Muchas veces esa persona es que está tan emocionada, o sea, está tan en un gozo tan grande que se le olvida y empieza a decirlas en alta voz. Cuando es un mensaje del Señor, el Señor va a traer la interpretación de esa lengua. Si el Señor quiere, ¿verdad?, traer un mensaje, la persona primero las va a decir en lengua y después las va a decir en español o en inglés, el idioma que sepa. A mí, las veces que me pasa, no me salen, o sea, estoy yo orando calladita en lengua y de momento el Señor me da el mensaje. Pero yo no lo digo en lengua, yo lo digo en español o en inglés, o sea, dependiendo, ¿verdad?, donde esté. O sea, no, Amén. que yo me acuerde, nunca los he traído en lengua. Siempre ha sido en mi lenguaje, ¿verdad?, de nacimiento, el español o el inglés. Pero es un tema que mucha gente malinterpreta. Y hay iglesias, hay ¿cómo se llaman? Iglesias, denominaciones. Hay denominaciones que ya creen que las lenguas no existen. Piensan que eso se acabó cuando murió el último, el último apóstol.
piensan que ya las lenguas no, o sea, por ejemplo, los bautistas, ellos no creen en el bautismo en el Espíritu Santo y en hablar en otras lenguas. Ellos no creen en eso. Y hay otras denominaciones que tampoco creen en las lenguas. Sí, no Ahora, creen en el Espíritu Santo, ¿no? Así de no fácil. creen, o sea, reconocen al Espíritu Santo, pero no le dan el valor que nosotros le damos. O sea, ellos no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. Pues, creo que, no estoy segura, una vez creo que la pastora me lo mencionó en una ocasión, que hay una denominación, los apostólicos, creo que se llaman. Ellos no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. Y hay otras, hay muchas, los adventistas, que yo sepa, los adventistas tampoco, puede que esté equivocada. Pero yo recuerdo cuando yo estaba en el ministerio de los carismáticos, yo empecé en la iglesia católica, o sea, era la iglesia donde me criaron. Y después de grande, pues empecé a ir a un grupo de carismáticos. Y allí se oraba, pero no se oraba en lenguas. Pero una vez invitaron a un muchacho joven, a que viniera como invitado a un círculo de oración. Y ese muchacho empezó a alabar al Señor y de momento rompió a hablar en lenguas. Y yo me maravillé, o sea, yo nunca había oído a nadie hablar en lengua y para mí aquello fue una cosa, o sea, bien impresionante. Y las hermanas que dirigían el grupo, como que lo trataban como si él fuera alguien bien especial porque hablaba en lengua, porque ninguna de ellas lo hacía. Y después me di cuenta que en los carismáticos, sí, ellos practican el hablar en otras lenguas y también creen en el bautismo en el Espíritu Santo. O sea que, pero hay otras denominaciones que no, que creen que ya eso no, dicen que eso no es de Dios, en otras palabras. Pero las lenguas desempeñan la función de, por ejemplo, es una señal de la presencia del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Marcos 16:17. Jesús profetizó que vendrían como una señal las lenguas. En 1 Corintios 14:22, Pablo se refiere a ellas como una señal. O sea, que vemos que es una señal de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Aprovechemos porque sé que hay muchas preguntas. Sí, yo sé. Sí, muchas. Okay, ¿cuál fue la última cita que dijo? ¿Perdón? La última cita que mencionó. Sí, mencioné en 1 Corintios 14:22, donde Pablo se refiere a las lenguas como una señal. Okay, gracias. Hay muchas escrituras, por eso es que no las voy a leer porque estaríamos toda la noche. Y hablar en lenguas es una señal apropiada y esperada y confirma la presencia plena del Espíritu Santo y ofrece al creyente un vigoroso testimonio vivo. No se considera un requisito para obtener la plenitud del Espíritu, sino una indicación de que se ha producido. En otras palabras, tú puedes no hablar en lengua toda tu vida y ser un cristiano que edifica, un cristiano que ora, un cristiano que sirve, pero no hablas en lengua. Y eso no quiere decir que no vayas al cielo, ¿verdad? Cuando partas de este mundo. O sea, las lenguas, porque muchas personas piensan, igual que el bautismo, piensan que el bautismo es un requisito para la salvación, pero no es así. O sea, las lenguas es una señal de la plenitud del Espíritu Santo en ti.
pero no necesariamente, o sea, si tú no lo... acuérdate que el Espíritu Santo es un caballero, si tú no las quieres, Él no te las va a dar. Porque hay personas que tienen miedo a hablar en lengua, porque como es algo desconocido, pues como que dice, ay no, yo no, porque yo he tenido experiencia con personas o sea, hemos estado ministrando el bautismo del Espíritu Santo y hay personas que dicen, no, a mí no me ministres eso, yo no quiero. Pues nada, yo sigo hacia la otra persona, si la otra persona la quiere, pues le ministro a esa persona. Pero el hecho de que digan que no quiere decir que van a perder su salvación o que son menos cristianos. No, tenemos que entender eso, ¿verdad? Ahora, yo pienso que tenerla es un beneficio para nosotros. O sea, nosotros nos edificamos nosotros mismos, más podemos edificar el cuerpo de Cristo. Y por eso es que yo entiendo que es necesario, en el sentido de que es que te da tanto gozo, o sea, recibir el bautismo en el Espíritu Santo, por lo menos en lo personal. Yo les he hecho el cuento de que cuando mi hija tenía 12 años, en la iglesia que empezamos a ver una iglesia cristiana y el pastor estaba administrando el bautismo en el Espíritu Santo frente al altar. Nosotros estábamos sentados como a 7 o 8 filas, o sea, detrás del altar, o sea, frente al altar, en otras palabras. Y no pasamos al frente porque desconocíamos, no sabíamos, éramos nuevos en Cristo. Y entonces, cuando él empezó a ministrar a las personas que habían pasado, de momento mi hija de 12 años empezó a alabar al Señor y empezó a orar en lengua bien duro. Y yo me asusté y yo la miré y ella me abría los ojos porque no podía parar. O sea, estaba tan emocionada que ella como que, oh, mami, mira lo que me está pasando. Y de momento Carlos también empezó a hablar en otras lenguas y yo las quería, pero yo no las recibí ese día. Y entonces cuando un día, como a las 2 semanas, yo seguía pidiéndole al Señor, Señor, yo anhelo tener las lenguas. Y tenía como hasta celos de mi hija, porque yo decía, ella lo que tiene son 12 años y está hablando en lenguas, y yo, que las deseo tanto, no los había recibido. Pues un día voy manejando hacia mi trabajo temprano en la mañana y yo acostumbraba pues poner la estación de radio cristiana y había un pastor que yo escuchaba mucho y él empezaba a adorar al Señor y a alabar al Señor en voz alta, bien bonito. Y yo iba manejando y de momento estoy alabando al Señor y de momento empezaron a fluir las lenguas. Y yo me asusté y solté el volante, el guía, lo solté. Ay, Dios mío, porque aquello era una cosa tan emocionante para mí. De momento caigo en cuenta, hey, yo estoy guiando, o sea, tengo que agarrar el guía. Pero fui todo el camino alabando al Señor en lenguas. Y las lenguas es algo que tú puedes parar cuando tú quieras, o sea, pero en aquel momento yo no sabía, yo llegué a mi trabajo adorando al Señor en lengua y estuve casi toda la mañana alabando al Señor en lengua, en voz bajita, porque estaba en una oficina donde habían otras personas. Pero el gozo que yo tenía es algo que jamás se me olvida, porque fue una experiencia bien hermosa para mí. Qué bonito. O sea, si no todas las experiencias son iguales, tú puedes recibirlas y pues no sentir nada. O sea, hermana, yo tengo una pregunta, perdón. Sí, dime. Cuando hablan en lenguas, ¿pueden decir lo que quieran o solo repiten una misma frase en una lengua diferente? ¿Cómo es la pregunta? Perdona, no te escuché bien. Okay, cuando hablan en lenguas, ¿pueden expresarse como quieren? O sea, adorar como quieren, decir lo que está en su corazón, así como hablamos fluido, pero en otra lengua. ¿Sí?
Sí, porque acuérdate que es tu espíritu. O sea, tú estás en el espíritu, no es algo consciente, no es con tu mente, es con tu espíritu. Ajá. Tú estás adorando al Señor. Okay. So es Pero, como pero hablar así. no es algo de lo que tú, es algo Sepas. que estás recibiendo, no es algo que tienes que practicar o en No, una no, palabra que la tiene que decir cada servicio, lo mismo, no. Yo me imagino que es algo que se recibe del Espíritu Santo y es diferente. Cada vez que la persona, me imagino yo, cada vez que la persona recibe el Espíritu Santo no son las mismas palabras. Bueno, Tiene que ser algo diferente. Sí, esa era mi pregunta. Como la hermana dice que uno puede parar en cualquier momento sí, de hablar lenguas. Ajá, yo pensaba así. Porque cuando yo era niña iba a una iglesia y yo me acuerdo que veía a una señora y siempre oraba, pero se me grabaron toditas las palabras que ella decía porque para mí repetía las mismas palabras siempre. Entonces por eso preguntaba yo si es algo que no sé, se aprenden o si es la misma adoración cada vez. Bueno, mira, ¿cómo te puedo explicar? Es como, es un lenguaje que tú puedes, o sea, lo repites. Si yo voy a hablar en lengua, es lo mismo, lo único que van aumentando. O sea, al principio el Señor puede que te dé nada más que 2 o 3 palabras. No sé si ustedes han oído, se han fijado cuando el pastor Mendoza habla en lengua. Él repite la misma palabra más o menos constantemente. No sé si lo han oído. Sí. ¿Verdad? Okay. Pero sí, hay personas que tienen pues un lenguaje limitado. Hay otras, por ejemplo, la hermana Margie, ella sigue. Ajá. Y él muchas veces repite la misma palabra, pero su vocabulario es más amplio. O sea, esto es algo bien personal. O sea, mis lenguas no son las tuyas. O sea, el Señor te da diferentes lenguas. Pero hermana, si digamos que yo escucho que el pastor dice una palabra, pero también he escuchado que otra gente también dice la misma palabra, ¿puede significar lo mismo o puede ser diferente? Puede ser diferente. O puede que hay personas que tienden a copiar, o sea, las lenguas de otra persona, porque yo lo he visto. Pero cuando el Señor te da tus propias lenguas, son tuyas. O sea, nadie las puede que las imiten. Si te oyen como tú oías a esa señora, tú te aprendiste lo que ella decía. Sí, yo me las aprendí de memoria. Ajá. Sí, exacto. yo es lo que a veces me confundo bastante porque digo yo mi conocimiento, yo creo que si el Espíritu Santo te va a bautizar en lenguas, cada servicio debe ser lo mismo, diferente palabra, no en cada servicio cuando dicen la, y el otro servicio lo mismo, la. Puede que esa persona, esas son las lenguas que tiene, ¿entiendes? Por eso le digo que mientras uno las sigue repitiendo, a mí, por ejemplo, el Señor, yo empecé con 2 o 3 palabritas nada más. 2 o 3 palabritas ese primer día que el Señor me bautizó en el auto, cuando yo estaba manejando. Y esas mismas palabritas las tuve por mucho tiempo. Y después con el tiempo, el vocabulario fue aumentando. Pastora, yo quiero comentar algo. Sí. No sé si entendí bien la pregunta de la hermana. Creo que se refirió, no sé si así la entendí. Como que uno puede pensar qué es lo que quiere decir en lengua. Sí, por ejemplo, yo creo que no, porque dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Exacto, cuando fíjate que dice intercede, es cuando estamos intercediendo o orando. Ajá, entonces yo creo que cuando uno habla en lenguas, bueno, yo creo que es la lengua devocional, cuando uno está orando y empieza a hablar en lenguas,
Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo oro en lengua, yo no sé lo que digo. El Señor lo sabe porque sabemos que es el Espíritu. Pero, por ejemplo, otra cosa que escuché, que dicen que se repiten las frases. Fíjese que mi esposo tiene el don de lenguas. Entonces, cuando el Señor le ha usado, ¿verdad?, a él para dar un mensaje a la iglesia, yo escucho como que es la misma frase repetitiva, pero el mensaje no es repetitivo. El Señor trae un mensaje por medio de esas lenguas que se pueden escuchar igual siempre, pero sabemos que es de espíritu a espíritu. Exacto, exacto, estás en lo correcto. Por eso decía que cuando nosotros hablamos, estamos orando, intercediendo en lengua, el espíritu nuestro es el que está intercediendo y es de espíritu a espíritu, estamos intercediendo y el Señor sabe. Nosotros no sabemos lo que estamos diciendo porque son unas lenguas extrañas, ¿verdad? El Señor no te da la interpretación de tus propias lenguas, a menos que no sea para traer un mensaje a la iglesia. Pero cuando estamos orando, nosotros en lo personal. Eso es a lo que iba, pastora. Por ejemplo, que comentan, ¿verdad?, que se escuchan las lenguas como repetitivas. Como que siempre es la misma frase. Pero ahora sí que es lo que el Espíritu Santo ahora sí es lo que el Señor nos está dando, porque yo creo que eso ni se puede controlar, ni uno dice, ay, yo voy a orar ahora en lenguas, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ay, yo quiero orar en lenguas, pero, por ejemplo, mira, había una mujer con la que nosotros íbamos cuando recién llegamos aquí a Querétaro, y había una mujer que cuando el Señor le daba a mi esposo profecía, bueno, el Señor usaba a mi esposo, ya después ella venía hasta la casa y decía, vamos para que ores en lenguas por fulano, y vamos para que ores en lenguas por quién sabe qué, y decía mi esposo, es que es algo que yo no puedo controlar. Y el Señor me lo da, pues gloria a Dios, pero no porque digan, ay, voy a ir a orar en lenguas por fulano o por fulana, no sale de mí, es de parte del Señor. Es el Señor, exacto, es el Espíritu Santo. Puedo decir algo, pero ese es la profecía, ¿no, Lucy? Eso es lo que es el don de profecía, eso es la profecía. Sí. Pero la lengua, bueno, esa es mi pregunta. Cuando una persona habla en lenguas, puede, digamos, usted, hermana Mirti, ¿usted ahorita podría hablar en lenguas? ¿O eso tiene que ser, está en su mente? Aunque usted no sepa lo que significa, está en su mente la manera en que usted habla o su lengua, pues. Su lengua eso no está en tu mente, eso está en tu espíritu, no es mental. Bueno, entonces, usted puede hablar en lenguas en cualquier momento, en cualquier momento. Sí. Es más, yo hasta dormida he despertado hablando en lengua, dormida, he estado orando en lengua y cuando despierto yo misma me asusto porque tiendo a oírme hablando duro y a veces mi esposo me dice, ay, anoche me despertaste varias veces y yo, ¿por qué? Porque estabas hablando en lengua, o sea que aún dormida tu espíritu está intercediendo. Bueno, yo pienso que nuestro espíritu, pues, no sé si duerma o no duerma, pero pues ahí está, ¿verdad? Pero mi pregunta es como si, yo sé que eso no es mental, eso viene del espíritu, pero también su mente, ¿cómo le quiero decir? También su mente sabe cómo es su lengua. Oh, sí, porque como por ejemplo usted a lo mejor, no sé, de repente empieza uno a orar en la mente, ¿verdad? Nosotros empezamos a orar sin que nadie nos sepa, pero nosotros sabemos que estamos orando y usted empieza a orar pues también en lenguas y es sin palabras, digámoslo así. Usted sabe cuál es su lengua. Ahora también tal vez yo también entendí mal la pregunta de Xochitl, pero era como si usted, bueno, yo entendí que ella pensó como si al momento que usted estaba orando en su ser, usted sabía lo que le estaba diciendo al Señor. Entonces eso quiere decir que no, ¿verdad? Bueno, ya en Romanos es
es una Sí, no sabes, es el espíritu respuesta, con el Señor. no se sabe, pero si el Señor quiere revelarlo, sí puede Sí, te saber lo te que lo le dice. puede revelar, exacto. Es igual que cuando una persona trae un mensaje a la iglesia en lengua y después lo interpreta. O sea, muchas veces, yo les he dicho, muchas veces yo oigo a la hermana Margie que está trayendo un mensaje y el Señor me da a mí la interpretación porque yo la he recibido, pero yo respeto, o sea, porque a mí no fue que el Señor me dio el mensaje, fue a ella. Así que yo me quedo callada, pero cuando ella empieza a dar la interpretación, yo me regocijo porque yo digo, wow, Señor, yo sabía lo que ella iba a decir, no palabra por palabra, pero el contexto del mensaje el Señor me lo había dejado saber a mí. Y no me pasa todo el tiempo, pero sí me ha pasado. Y no solamente con ella, o sea, en otras ocasiones, en otras iglesias, que una persona ha traído un mensaje. No sé si ustedes se acuerdan la hermana Promesa. Ella tendía a orar en lenguas, ¿verdad? Pero fíjate que nunca interpretaba. ¿Verdad? No sé si se acuerdan que ella traía, pero esa era ella alabando al Señor en lengua, no era un mensaje para la iglesia. ¿Se fijan la diferencia? Porque cuando es un mensaje para la iglesia, sí va a haber una interpretación, porque el Espíritu Santo no va a dejar que esa persona hable y no diga nada. O sea, cuando es un mensaje para la iglesia, sí va a haber una interpretación. Si una persona, el Señor le da un mensaje para otra persona, a mí nunca me ha pasado que me lo haya dado en lengua. Puede que el Señor Bueno, hacer un ejemplo. En una ocasión yo estaba ministrando en un retiro de mujeres y esta muchacha entró por la puerta y tan pronto entró por la puerta, el Señor me dio un mensaje para esa muchacha. Yo no la conocía, yo no sabía quién era ella, porque era un retiro de mujeres en otra iglesia, no en mi iglesia, sino de una amiga mía, una pastora, que me había invitado a ministrar en ese retiro. Pero yo no conocí a esa muchacha y yo no sabía, o sea, pero cuando llegó el momento de ministrar individualmente a las mujeres, ella pasó al frente. Entonces fue que yo le di el mensaje que el Señor y ella me miró con los ojos bien abiertos, porque ella nunca me había visto ni yo la había visto a ella. Y el mensaje que el Señor me dio fue que el Señor me dijo, dile que cuando ella estaba presa en aquella celda, ella no estaba sola, yo estaba con ella. Y yo no sabía que esa mujer había estado presa, porque yo no la conocía, nunca la había visto. Era una mujer joven, guapísima, preciosa. Y cuando yo le dije eso, ella me abrió los ojos bien grandes y me dice, pero ¿cómo usted sabe eso? Yo no la conozco a usted. Y yo le dije, yo tampoco te conozco a ti, pero el Señor sí te conoce. Y Él quiere que tú sepas que en ningún momento Él te ha dejado. Aquella mujer rompió a llorar, y no había aceptado al Señor. Pues ese día ella recibió al Señor por ese mensaje. Yo tuve una lucha interna, porque yo no me atrevía. Yo decía, Dios mío, yo no la conozco. ¿Qué va a pensar ella? Pero fíjate, la obediencia, ahí es donde entra la obediencia. Cuando el Señor nos da un mensaje para una persona, cuando es del Señor, porque muchas veces pues hay gente que se las inventa, ¿verdad? Tú eres obediente, el Señor te va a confirmar. Pastora, pero por ejemplo, eso el Señor puede usar a una persona que no hable en lengua. Sí, ¿verdad? Sí, porque el Señor puede usar, pues ahora sí que a quien se deje usar, ¿no? Porque, claro. pero no porque hable uno en lenguas o no hable uno en lenguas. No ahora necesariamente. Pastora, como usted dice, cuando el Señor le
le confirma lo que, por ejemplo, la hermana Margie va a decir. Usted dice, o bueno, yo he escuchado cuando usted profetiza, cuando usted trae un mensaje, y sí, la verdad, yo nunca la he escuchado que lo haga en lenguas. Pero usted, el Señor, cuando usted empieza a hablar en lenguas, entonces el Señor no se lo da en lenguas. El Señor prácticamente le traduce a usted lo que la hermana está diciendo. Es más, sí, es como, bueno, no sé si la palabra traducción es la correcta. Eso sí, bueno, pero sí, yo tampoco no sé. En mi espíritu yo recibo el mensaje, o sea, en mi espíritu, o sea, yo sé más o menos lo que ella va a decir, a lo mejor no palabra por palabra, pero sí el mensaje, o sea, como te digo, como condensado, el concepto. o sea, el contexto, el Señor me deja saber qué es lo que ella va a decir. Y yo me quedo callada porque sé que, mira, no fue a mí el que me lo dio, se lo dio a ella, ¿entiendes? Porque hay que uno respetar, por eso es que la palabra dice que todo hay que hacerse en orden. En orden. Ajá, Sí, tiene y sobre que haber todo un eso. orden. Exacto. Y también dice la palabra que cuando en un servicio, por ejemplo, así, no más de 3 personas deben de traer el mensaje. O sea, para que se haga en orden. Puede que el Señor le dé un mensaje a 5 personas. Diferentes mensajes, o sea. Y la persona, pues, usualmente, o sea, por los años míos de experiencia, ¿verdad? Que yo he visto, siempre tiene que haber un orden. O sea, las 5 personas no pueden a la misma vez empezar a traer mensajes. O sea, el Señor va a usar a lo mejor 1 o 2 de esas 5 para traer el mensaje. Y las otras tienen que permanecer calladas porque, o sea, para que haya un orden. O sea, hermana, este tema yo tengo una bien... sí. Sí, Brenda. No, termine si quiere, ahorita que termine yo le hago una pregunta. Perdona, ¿cuál fue tu pregunta? No, le decía que termine, hermana. Ahorita que termine, yo le hago la pregunta, le interrumpí, perdón. Pastora, yo quiero decir algo. Sí, claro. Yo creo que cuando es muy repetitivo la lengua, yo pienso, ¿verdad? Porque yo pienso que cuando es muy repetitivo, solo lo mismo y lo mismo es cuando estamos adorando al Señor. Porque aunque no hablemos en lenguas, cuando estamos nosotros orando al Señor, lo repetimos mucho, por ejemplo, Aleluya, santo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Rey de reyes, Señor de señores. Eso siempre lo estamos repitiendo. Sí, exacto. Entonces pienso yo que cuando se repite mucho, eso es lo que nuestro espíritu es lo que está haciendo, es adorando, alabando al Señor en la lengua. Sí, es posible, pero acuérdate que, como les dije, el lenguaje que el Señor te da puede que sea el mismo, o sea, tú tienes las mismas lenguas. Puede que estés repitiendo varias palabras, pero eso no quiere decir que no es efectivo, o sea, que no es del Señor, ¿entiendes? No, sí, yo a lo que me refiero, pues, que tal vez eso es lo que está haciendo esa persona cuando se repite mucho, es porque está alabando, está adorando al Señor. Cuando, por ejemplo, como la hermana Margie cuando da este mensaje, ella no repite, sí repite, pero no lo mismo. Exacto. Y para eso es importante la práctica cuando ponemos a orar en el Señor, y para eso es importante practicarlo para poder ahora sí que dar un mensaje o hablar más la lengua, pues perfeccionarla, porque la lengua el Señor nos la da, pero nosotros tenemos que perfeccionarla. Bueno, yo no hablo en lenguas, pero yo me imagino pues que así debe de ser. Bueno, como te dije, cada cual tiene una lengua diferente
usualmente puede que se repita una palabra entre, ¿verdad?, varias personas, la misma palabra, es posible, pero usualmente el lenguaje que, por ejemplo, me dio a mí, yo nunca he oído a nadie hablar el mismo lenguaje que yo. Mi esposo habla son otro, lenguas, sus lenguas son diferentes. ¿Perdón? sí, son lenguas muy antiguas. Necesitaríamos pues como investigar unos 2 tipos de lenguas para poder más o menos darnos una idea de cómo son o cómo se hablan para Es que poder eso es algo entender. es que eso es bien personal. Eso, o sea, las lenguas son un idioma. Y yo he leído que son idiomas antiguos. Por eso, por ejemplo, cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que la gente oyó a los apóstoles, a los discípulos hablando en lengua, cada uno entendía lo que ellos estaban diciendo. Habían diferentes nacionalidades, diferentes lenguajes ahí juntos, y cada uno entendió en su lenguaje lo que ellos hablaban. O sea que ha habido ocasiones, y he oído muchas personas dar ese testimonio, de que ellos han estado hablando, han traído un mensaje en lengua, y ha habido una persona que lo entiende. Es más, mira, precisamente leí en estos días, hay un pastor que se llama el pastor Hayford, no sé si ustedes lo han oído mencionar, es muy conocido aquí en los Estados Unidos. Él tiene un colegio, es como una universidad cristiana, y él cuenta que él iba en un avión y al lado de él se sentó una persona. Y entonces empezaron una conversación común, o sea, el hombre empezó a preguntarle hacia dónde se dirige, y estuvieron hablando, y dice que de momento el Señor le dijo a él, háblale en lenguas. Y que se resistía, porque él decía, pero ¿cómo yo le voy a hablar a este hombre en lenguas si él no me conoce? No es, por lo que habían hablado, él determinaba que no era cristiano. Y entonces el hombre resultó, pues entonces él siguió batallando con el Señor. Señor, no me pidas que le hable en lengua, porque el hombre va a pensar que yo estoy loco. Pero la insistencia del Espíritu Santo fue tanta que él optó por obedecer y empezó a hablarle al hombre en lengua. Y el hombre lo mira y le dice, ¿cuándo usted aprendió el lenguaje? Era un lenguaje de los indios americanos. El hombre era indio americano, de una tribu en particular de Oklahoma. Y ese lenguaje que el pastor Hayford tenía era el lenguaje de su tribu. O sea, y el Señor le habló a este hombre a través del pastor Hayford en su lenguaje. Y originalmente el pastor Hayford le había ofrecido enviarle unos libros, y el hombre le había dicho que no estaba interesado. Pero cuando lo oyó hablándole en su propio idioma, al despedirse le dio la dirección, le dijo, sí, aquí envíeme los libros. Él mantuvo comunicación con este señor, y al final este hombre se convirtió al Señor. O sea, qué chistoso. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Es que me da risa a mí porque mi niño tiene autismo leve. Entonces tiene bien difícil el aprendizaje y él habla. Mi niño cuando empezó a hablar no habló entendible, sino que habló así como, nosotros en El Salvador le decimos jerigonza. Aquí le dicen gibberish. Sí, jerigonza, sí, yo sé. Ajá, no se le entendía, yo por lo menos yo no le entendía nada, pero él me platicaba así como platicando como con una persona adulta, pero yo no le entendía nada, pero yo así no, porque es mi hijo. Entonces, hace como cuando él tenía 5 añitos, yo conocí una muchacha de Libia y sus hijos de Libia y todos hablan árabe. Entonces, cuando ella conoció a mi niño y lo escuchó,
que él me hablaba, cuando él me hablaba rápido y contándome algo con mucha emoción, empezaba a hablar que no se le entendía. Y ella me dice, el niño te dice mamá en árabe. Estaba hablando en árabe. Sí, entonces yo le digo, no, le digo, es que él tiene ese problema de habla, entonces no se le entiende lo que habla. Y me dice, no, me dice, algunas palabras que tu niño está diciendo son en árabe. Me dice yo, ¿en serio? Sí, me dice. Y yo, wow, yo no sabía eso. Y me dice, sí, yo le entiendo. Y yo, wow. Sí, qué interesante. Pues las lenguas, como son de diferentes lenguajes, puede que mis lenguas, o sea, alguien las entienda en su lenguaje. Puede que sean parte de su lenguaje. O sea, ¿entienden? O sea, que las lenguas son todas son diferentes, pero hay palabras repetitivas. El hecho de que sean repetitivas no es mal. O sea, pero Pastora, ¿puedo preguntar algo? Sí, claro. Si estas lenguas son lenguajes, entonces yo he escuchado que dicen que Satanás no entiende esas lenguas, pero si son unos lenguajes, entonces sí los entiende. Acuérdate que él no es omnisciente, él no lo sabe todo. Pero Dios pues es omnisciente. bueno, no, él no, pero sí conoce a la humanidad, sí está, bueno, todos los demonios, digámoslo así, aunque no es omnisciente, sí conoce a cada ser humano y cómo habla, ¿no? Bueno, sí. Porque no, yo sé que Satanás no es omnisciente, él no lo sabe todo, pero conoce a cada ser humano de este planeta, a cada, se podría decir, en cada lenguaje que habla uno, porque pues a eso se dedica él, ¿verdad? A matar, a robar y a destruir a cada ser humano. Entonces, él sí sabe los idiomas que hablan las personas. Entonces, Satanás sabe el idioma o el lenguaje que usted está hablando. Yo nunca lo he pensado de esa manera. O sea, que no te puedo contestar porque nunca se me había ocurrido pensarlo de esa manera. Yo sé que yo lo he escuchado. Una vez yo lo escuché y yo me quedé mucho pensando en eso, ¿verdad? Porque dije, si es un idioma que una persona habla en algún lugar del mundo, ¿verdad? Y aunque Satanás no es omnisciente, si hay demonios por todos lados, entonces él sí sabe ese idioma, aunque yo no sé. Y yo pienso que es una ¿cómo se puede decir? Es una ventaja de alguna manera el saber que mi espíritu, aunque habla un idioma que yo no conozco y que a lo mejor Satanás sí lo conoce, pero es mi espíritu el que está hablando aquello que yo necesito y que el Señor sabe que necesito. Y como yo lo necesito, entonces, y el Señor sabe que lo necesito, ¿verdad? El espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces, bueno, fue lo que yo pensé, no es, nadie me lo dijo, ni tampoco está en la Biblia, ¿verdad? Sí, entonces, como la palabra del Señor dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es el que escudriña y sabe la voluntad de Dios? Sino el Espíritu. Entonces, bueno, yo me di mi propia respuesta, a lo mejor, ¿no? Pero yo quiero saber si puede ser eso así o si estoy equivocada, ¿verdad? Que aunque sea un lenguaje que en algún lugar del mundo sabe, ¿verdad? Pero el hecho de que mi espíritu esté conectado al Espíritu de Dios, eso es lo que derrota a Satanás, aunque sepa lo que yo estoy diciendo y a lo mejor yo no sé lo que estoy diciendo, pero estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que digamos, ahí está el poder, pues. Ahí está el poder cuando dice recibiréis poder. Entonces ahí está el poder. ¿Por qué?
porque yo estoy orando en el espíritu y el espíritu se conecta se conecta al espíritu, que esa oración, ¿verdad? Satanás no puede interponerse ahí, aunque sea un lenguaje que se hable, no sé, por allá en Arabia o en algún lugar, aunque él lo conozca, aunque mismo Satanás sepa lo que yo estoy hablando en el espíritu, no puede. Ahí es donde está el poder. Bueno, es lo que yo pensé. No sé si sea así. Sí, te entiendo. Sí, porque cuando estamos conectados al Espíritu de Dios, Él no puede interceder, Él no puede interponerse. Ahí, Él no tiene parte ni suerte. O sea, porque estamos comunicándonos de espíritu a espíritu con el Señor. Pero vamos a seguir con el tema, porque este tema de verdad queda mucho que... Pues Brenda se quedó con una pregunta y ya no la hizo. Lo que pasa, pastora, le quería preguntar, usted decía que cuando estaba ministrando a mujeres, Dios le dio palabra para una de ellas. Mi pregunta es, ¿alguna vez en esta situación que estamos nosotros por teléfono, Dios le ha puesto alguna palabra para usted, para alguna de nosotras? Fíjate, no. no me ha pasado. No. Okay. O sea, me ha pasado en muchas ocasiones, especialmente cuando estoy ministrando mujeres. O sea, es que yo tenía un ministerio en Puerto Rico dirigido a la mujer. Se llamaba Portadoras de su Presencia, era el nombre de nuestro grupo. Y me invitaban mucho a ministrar en iglesia y me dirigía más hacia la mujer, y me pasó en muchas ocasiones, pero no solamente en esos momentos, me pasaba en mi trabajo con personas, compañeros míos de trabajo. El Señor me daba una palabra y personas inconversas. En una ocasión, yo había salido a almorzar y cuando regreso me estaban esperando porque había un hombre que en la oficina, yo trabajaba para la compañía Burger King, en el departamento en aquel momento estaba trabajando en el departamento de operaciones, y había un taller y habían los diferentes gerentes de los restaurantes Burger King, estaban reunidos allí en un taller que les estaban dando. Y cuando yo llego de almuerzo, una de mis compañeras me agarra por un brazo, Misty, ven que hay un muchacho que para que ores por un muchacho, y subimos la escalera corriendo. Y entonces cuando llego así al segundo piso, estaba tendido en el piso un hombre de color negrito, y estaba como botando espuma por la boca, o sea, una cosa bien impresionante. Y entonces me dicen, había como 5 o 6 personas alrededor de él, no sabían qué hacer con él, y me empezaron, ora por él. Pues yo empecé a orar por ese hombre, ¿verdad? Pensando que a lo mejor era un ataque de algo, pero de momento me doy cuenta que tenía un collar de ¿cómo le llaman? Beads, o sea, de pelotitas de diferentes colores. Y yo había visto esos collares cuando ustedes saben lo que es la santería. Han oído hablar de la santería, ¿verdad? Que es espiritismo, o sea, pero la santería es bastante fuerte. Y cuando la persona hace como un trato con el diablo, se ponen esos collares. Cuando yo me fijo en el collar, ya caí en cuenta de que era algo espiritual, no era físico. Y empecé a reprender al espíritu, a ese demonio porque él se estaba revolcando por el piso y no sé qué. Y empecé, y como en español, tú sabes, yo reprendiendo, pero de momento rompí a hablar en lenguas y yo no me di cuenta que yo estaba hablando en lenguas. O sea, yo empecé a interceder rompiendo aquello,
y de momento el hombre cuando yo decía el nombre de Jesús, él gritaba, pero bien duro, decía, no. Y entonces todo el mundo estaba asustado y decía, pero ¿qué le pasa? Pues ahí yo empecé a orar en lengua y a romper aquello en el nombre de Jesús, pues yo sabía que era un ataque demoníaco. Y entonces yo no me daba cuenta que estaba haciéndolo en lengua. Y todos los muchachos que estaban alrededor de él me miraban con los ojos bien grandes. Y entonces la cuestión fue que el hombre, cuando yo empecé a orar en lengua, que empecé a reprender, de momento él quedó como si estuviera muerto. O sea, se quedó quieto y ahí ni se movía. Entonces yo me di cuenta pues que ya había pasado, el demonio lo había soltado. Y me paré y me fui a otro lugar, a mi oficina. Y de momento vinieron esos muchachos que habían estado alrededor de él, vinieron abajo y me decían, Mirti, ¿qué era lo que tú estabas diciendo que nosotros no entendíamos ni papá? O sea, yo decía, ¿cómo que yo estaba diciendo? Sí, tú estabas hablando en un idioma extraño ahí. Y ahí fue que yo me di cuenta que había estado orando en lengua. Pero fíjate que en español no pude romper eso. O sea, y sin embargo, cuando empecé a orar en lengua, fue que el muchacho se quedó quieto y lo que lo estaba atormentando, pues lo dejó, se fue, salió de él. Y me ha pasado en diferentes ocasiones, o sea, en mi trabajo todo el mundo sabía que yo era cristiana, todo el mundo, pues si había alguien enfermo me llamaban para que fuera corriendo a orar por esa persona. Y nada, el Espíritu Santo pues hacía su obra, ¿verdad? No era yo, o sea, yo sé que no era yo, era el Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces nos cohibimos de orar en lengua porque tememos, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Pero cuando el Espíritu Santo te toma, o sea, tú empiezas a orar en lengua y ni te das cuenta, porque yo no me di cuenta que yo estaba orando en lengua allí a toda voz, o sea, en una oficina donde habían personas en conversa. Pocos eran los cristianos que habían allí. Pero nada, como les digo, es un tema bien... dice que la mente permanece activa adorando a Jesucristo. Cuando estamos orando en lengua, nuestra mente permanece activa. Yo me acuerdo en una ocasión, el pastor de esa primera iglesia cristiana donde nosotros fuimos cuando nos convertimos, dijo, empiecen a orar en lengua y a la misma vez cojan su Biblia y traten de leer. Y efectivamente, puedes orar en lengua y a la misma vez leer lo que estás leyendo, entender lo que estás leyendo. O sea, que tu mente permanece activa. Tu espíritu es el que está intercediendo, pero tu mente está activa. Pero dice que en primer lugar, hablar en lengua es un asunto privado que concierne a la autoedificación. Esto lo vemos en 1 Corintios 14, 2 al 4. La glosolalia o el hablar en lengua, la práctica devocionalmente el creyente en los momentos devocionales más íntimos de su comunicación con Dios, bajo el impulso del Espíritu Santo. Esta experiencia devocional puede también ser puesta en práctica por acuerdo colectivo, en reuniones de grupo donde estén presentes personas no creyentes o no informadas. Y esto está en 1 Corintios 14, 23. De acuerdo con ellos, se proponen los siguientes principios sobre hablar en lengua. Número 1, hablar en lengua bajo la inspiración del Espíritu Santo es el único don espiritual que se identifica con la Iglesia de Jesucristo. De los otros dones, por ejemplo, el don de milagros, manifestaciones espirituales, hay evidencias en tiempos del Antiguo Testamento, antes del día de Pentecostés. Hablar en lengua representa el cumplimiento de profecías de Isaías y Jesús.
Hablar en lengua es una prueba de la resurrección y glorificación de Jesucristo. Hablar en lengua es una evidencia del bautismo en o con el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es un don espiritual para la edificación personal. Hablar en lenguas es un don para la edificación espiritual de la iglesia, cuando se acompaña de la interpretación de lo que se dice. ¿Ve lo que les dije ahorita? Hablar en lenguas es un medio a través del cual el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración, lo que estaba hablando Leti ahorita. Hablar en lenguas es un medio espiritual para el regocijo. La aplicación que hizo Pablo de la profecía de Isaías indica que hablar en lenguas también sirve de descanso o refrigerio. Eso está en Isaías 28:12 y 1 Corintios 14:21. Las lenguas se manifiestan tras la predicación de la palabra de Dios y la confirman. También dice que, ¿verdad?, el hablar en otras lenguas también es para la edificación pública, o sea que podemos hacerlo en privado para edificación personal. Cuando lo hacemos en público es para edificar el cuerpo de Cristo o la persona que están ahí, ¿verdad? Dice, hablar en lenguas solo edifica en las reuniones públicas cuando se interpretan. Quien adora debe orar por la interpretación. Si ella no llega, guardar silencio, a menos que se sepa que está presente alguien en posesión del don de interpretación. O sea, si una persona trae, lo que dijimos ahorita, que trae el mensaje en lengua y no las interpreta, se supone que las demás personas guarden silencio, a menos, ¿verdad?, que haya alguien que las puede interpretar. El Espíritu se manifiesta solo para edificar, por lo tanto, donde quiera que está verdaderamente presente, todo se halla en orden y nadie siente vergüenza o se perturba. O sea que tú puedes hablar en lengua aún cuando hay personas, ¿verdad?, que no son que son inconversas. No debes de sentir vergüenza de hacerlo, aunque, ¿verdad?, siempre tratamos de no hacerlo. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Toda persona que de verdad sea llena del Espíritu es capaz de ejercer el dominio propio. De ahí que la confusión pueda y debe ser evitada de manera que prevalezcan la decencia y la unidad. Esto quiere decir que cuando dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, que una persona puede que Dios le dé un mensaje, ¿verdad? Y la persona tiene la opción de traerlo o no traerlo. O sea, no necesariamente, a menos que el Espíritu Santo no le inste a que lo traiga, la persona puede, o sea, el Espíritu de los profetas están sujetos o sea, yo puedo tener un mensaje y a lo mejor como que no me siento con la confianza de traerlo y quedarme callada. Pero puede que ese mensaje sea necesario, que la iglesia lo escuche, entonces el Espíritu Santo te va a seguir como instando a que lo traigas, hasta que lo traigas. Y entonces pues ahí pues en obediencia pues es que uno, ¿verdad?, trae el mensaje, pero yo puedo quedarme callada y no traerlo. O sea, estaría en desobediencia si no lo hago, ¿verdad? Una vez, pastora, en la iglesia estábamos celebrando la fiesta de Pentecostés y fue una familia americana, traía a dos de sus hijos como de unos 17 años, otro como unos 14, 15 años. Y entonces estaba tan fuerte, pero tan fuerte la adoración al Señor, la alabanza, que uno de ellos, pues eran americanos, güeros, de ojos de color, y ninguno de ellos hablaba español.
Entonces, tan fuerte que estaba ahora sí que la presencia del Espíritu en ese lugar, que uno de ellos empezó a hablar español. Sí. Y el otro vio la presencia del Señor paseándose allí entre toda la iglesia, pues. Wow. Ese día cayó un tormentón que estaba, pues tenían una carpa grande allí para cubrir pues la lluvia o el sol. Cayó un tormentón grande que tumbó toda la carpa y todo el escenario se cayó. Y a un lado de la iglesia estaba como un cerro, y en la punta del cerro se veía bien rojo, como cuando el sol se está metiendo, que se ve todo rojo, naranja. Y entonces sus papás llorando bien contentos, porque el que vio ahora sí que la silueta del Señor paseándose ahí, cayó desmayado. Y el que habló español, pues estaban sorprendidos por los dos, porque una que no hablaba en español nadie de su familia, y otra pues que el muchacho que se desmayó fue porque pues él dijo pues que había visto la silueta del Señor. Yo me imagino que como Moisés vio la silueta del Señor, su espalda. No pudo mantenerse de pie. Sí, así fue. Wow, qué tremendo, Qué bonito. tremendo. Sí, por eso te fijas, era necesario que ese mensaje la iglesia lo escuchara, y por eso el Señor le dio a ese muchacho el hablar en español, un idioma que él desconocía, porque el Espíritu Santo necesitaba que ese mensaje se escuchara. Dice que la práctica del don de lengua debe limitarse a una secuencia de 2 o 3 manifestaciones a lo sumo. Aunque muchos sostienen que esto es una norma muy rígida, otros la consideran una guía para mantener el equilibrio en el culto de adoración. En la práctica, el Espíritu Santo raramente se mueve más allá de esos límites. Sin embargo, en ocasiones, por razones y necesidades especiales, puede que se produzca más de una secuencia de 2 o 3 manifestaciones apropiadamente capacitadas en un culto dado, espaciadas en un culto dado. La pauta principal es la siguiente, pero hágase todo decentemente y con orden, lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Que usualmente puede que haya un mensaje o dos, pero normalmente no hay más, no, o sea, hay un orden, o sea, el Espíritu Santo es un Dios de orden. Dice que, espérate, la experiencia de la plenitud del Espíritu representa algo más que hablar en lenguas. Es en realidad entrar en posesión de la plenitud de los dones y el fruto del Espíritu, como se describe en el Nuevo Testamento. También abarca en sentido amplio el ejercicio de los dones de Dios para la edificación espiritual que se mencionan en Romanos 12, 3, 8 y Efesios 4, 7 y 12. O sea que el hablar en lenguas es uno de los muchos dones. Hay otros dones, ¿verdad? No podemos decir que el hablar en lengua es el único don, hay muchos más, pero es un don que debemos buscar. Es mi exhortación esta noche. Si tú no hablas en lengua, pídele al Señor que te dé las lenguas. O sea, Él no te las va a dar si tú no las pides. Si tú no las deseas, Él no te las va a dar. Pero si tú las deseas ardientemente, sigue insistiendo, sigue pidiéndole al Señor que te bautice con el Espíritu Santo de esa manera que tú puedas adorarlo a Él y glorificarlo a Él en otras lenguas. O sea, de espíritu a espíritu. Y ya son las 8. Las 8:10. Ay, Elisa, perdona. No, está bien, pastora. No, pues todas teníamos muchas dudas. No. Gracias, pastora. Pues, muy bonita clase. No sé si alguien se haya quedado con alguna otra duda. Digo, este es el momento. Yo, quiero preguntarle algo a la pastora Mitty. Sí, dime, mi amor. ¿Cómo? O sea, sabemos que cuando somos bautizados en el Espíritu, pues somos llenos del Espíritu, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos
que hemos sido llenos? O sea, después de ser bautizados, ¿cómo sabemos que hemos sido llenos en otra, cómo le explico, en otras ocasiones, se puede decir? En otras ocasiones. O sea, por ejemplo, yo he escuchado que dicen, pastores, pídele al Señor que te llene del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que somos llenos? O fuimos llenos ya en el bautismo del Espíritu. Cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero el bautismo en el Espíritu Santo es diferente. Ahí es que viene la llenura del Espíritu Santo, y la señal para saber que estamos llenos es las lenguas, es la manifestación de las lenguas. O sea que yo puedo orar y oro en lenguas y recibo una vez más esa llenura. Bueno, la recibes cada vez que oras en lengua. Sí, o sea, a eso me refiero. Ajá, amén. Sí. Cada vez que estás hablando en lengua estás llenándote del Espíritu Santo, o sea, de esa llenura del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos debemos anhelar eso, debemos de querer más y más de la llenura del Espíritu Santo. Porque fíjese, les voy a compartir que yo por 1 año y medio más o menos, porque a mi esposo le pasaba lo que a usted, ¿verdad? Y hasta hoy en día le pasa. Él dormido hablaba en lenguas y él se despertaba hablando en lenguas, ¿verdad? Y luego a veces, una ocasión que la verdad yo sí me asusté, dije, bueno, ¿por qué le pasa eso? Pero el Señor, aunque él estaba dormido, el Señor me habló, ¿verdad? Por medio, porque dijo, solo hay un Dios, búscale. Pero el Señor me dio el mensaje y mi esposo estaba dormido y yo sí me espanté, la verdad, dije, ay, ¿qué es esto? Fue de las primeras veces que le pasó, ya después no se me hacía raro. Pero entonces yo buscaba, ¿verdad? Yo decía, es que yo anhelo eso y yo quiero eso. Y no me pasó hasta que fui a un congreso de mujeres precisamente, y también me pasó algo similar a lo que usted compartió de que le dio un mensaje a una mujer. Estábamos en el congreso y yo en ese momento estaba viviendo, creo que ya se los he platicado, estaba viviendo una situación con mi hijo mayor. Entonces yo decía, Señor, es que yo sé que tú ya lo hiciste, ¿verdad? Pero salimos al coffee break y una hermana me dijo, es que oramos por Gael, híjole, ¿no? Y le faltan liberaciones. Y yo dije, ¿cómo? Dije, si el Señor liberta, cuando el Señor liberta lo hace de una vez. Dije, no puede ser que necesite. Entonces me metí, ya terminó el coffee break y nos metimos, y entonces mi espíritu estaba bueno, yo me sentí triste y preocupada porque yo dije, ¿por qué la hermana dice que le hacen falta oraciones en liberación a mi hijo si yo creo que el Señor ya lo hizo, ¿verdad? Entonces la pastora hizo un llamado, la pastora que subió al altar a compartir la palabra, dijo, vayan con cualquier mujer, dice, aquí muchas no se conocen, pero vayan con una y empiecen a orar por ella y que ella empiece a orar por ustedes. Entonces yo empecé a orar por la mujer, yo no sabía que era una pastora, pues no la conocía, pero entonces la pastora empezó a orar por mí y me dio un mensaje en lengua, ¿verdad? Y entonces el Señor me dijo, créelo que yo ya lo hice. Y entonces vino una paz y llegó la hora de regresar a nuestros lugares, y cuando estábamos alabando al Señor, el Señor fue cuando me bautizó en el Espíritu. Pues yo estaba gozosa, ¿verdad? Porque yo lo había anhelado por 1 año y medio, que yo lo buscaba, y yo decía, Señor, es que yo lo quiero, y yo lo quiero. Y fue hasta ese entonces cuando el Señor me lo dio. Wow, qué lindo, qué lindo. Te fijas, hay que anhelarlo, hay que desearlo, porque como les dije, él no se va a imponer, él no va a imponer su voluntad sobre ti. O sea, tú tienes que anhelarlo y desearlo. Y el fundamento, Pedro, espérate, es que quería leerles algo que yo había anotado por aquí. Dice, el autor y dispensador de los dones es el Espíritu Santo, que los reparte según su voluntad. Por lo tanto, ningún don se convierte en posesión exclusiva de un creyente para su edificación personal y vanagloria. Al contrario, los dones son dispensados a la iglesia para
ser ejercitados por ella en la mutua edificación de los creyentes y como un medio para extender su ministerio. La práctica del don de lengua debe limitarse, ya eso lo leímos, pero para que ustedes vean que no es para vanagloria de las personas. El hecho de que yo hable en lengua o que tú hables en lengua no te hace especial. O sea, eres un cristiano lleno del Espíritu Santo, pero para uno personalmente, uno dentro de es hermoso porque tú te estás comunicando con Dios de espíritu a espíritu. Y yo les he dicho, ¿verdad?, que yo despierto muchas veces orando en lengua. Me acuesto orando en lengua porque empiezo a orar en español y como que me da sueño. Y entonces empiezo a orar en lengua y me quedo dormida orando en lengua. Y sé que estoy dormida orando en lengua. Y como les he dicho, muchas veces despierto a mi esposo porque de momento parece que alzo la voz orando. Y al otro día despierto, me levanto como bien descansada. O sea, que me he acostado bien cansada cuando intercedo en lenguas y oro en lengua, como que me da un descanso. Me levanto bien livianita, sin ninguna preocupación. O sea, porque como que el Espíritu Santo se llevó toda esa carga que yo tenía a lo mejor cuando me acosté y me edifiqué yo misma orando en lengua. O sea que, como les digo, yo las insto a que ustedes, si no han hablado en lengua, que le pidan al Espíritu Santo que las bautice, que le dé ese don tan hermoso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, fuera. Por ejemplo, cuando yo he ido en algunas ocasiones a una iglesia cristiana y veo que también oran, yo creo que debe ser en lenguas, y les ponen la mano en la frente y la gente cae. ¿Es lo mismo? Que la gente cae. La gente cae al suelo. Si la gente cae al suelo, o sea, desmayada, yo no sé qué es lo que tengo. Eso es descansar en el espíritu, se llama eso. Hay personas que bueno, es que a mí me gusta hablar por experiencia. Hace muchos años atrás, conocen a Benny Hinn, ¿verdad? El evangelista, el pastor Benny Hinn. Sí. Ustedes saben que Dios lo usa a él poderosamente. Benny Hinn iba mucho a Puerto Rico al concilio donde mi esposo y yo pastoreábamos, que pertenecíamos a ese concilio, y lo invitaban mucho. Y en una ocasión, la iglesia estaba todavía bajo construcción. Es un templo que caben sobre 10,000 personas. Y cuando Benny Hinn iba a la iglesia, la gente llegaba bien temprano para coger los primeros lugares. En aquel entonces, todavía mi esposo y yo no éramos pastores, pero íbamos a esa iglesia. Y entonces, por alguna razón llegamos tarde. Nos tocó a lo último de los asientos y nos tocó de esas sillas plegadizas, o sea, que se doblan. Porque ya las sillas cómodas, ya todo el mundo las había cogido. Y entonces, donde nos tocó sentarnos, todavía la alfombra no había llegado hasta ahí. Había puro cemento. Y cuando Benny Hinn estaba ministrando, tú sabes que él soplaba, no sé si todavía lo hace, sopla en el micrófono y dice, recibe el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que yo estaba de pie, cuando él hizo eso, yo caí al piso, yo no me di cuenta. Mi esposo dice que pasó el susto más grande porque oyó el ruido de mi cabeza cuando cayó en el cemento y pensó que se me había abierto la cabeza. Yo caí con la cabeza debajo de la silla y ahí yo descansé en el espíritu no sé qué tiempo. Dice mi esposo que estuve bastante tiempo ahí descansando en el espíritu. Cuando abrí los ojos, lo que vi fue el asiento de la silla por debajo.
Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy yo? Me asusté y traté de incorporarme y estaba tan floja, o sea, como que no tenía fuerza. Mi esposo vio que yo estaba tratando de sentarme, entonces me ayudó. Y lo primero que hizo fue tocarme la cabeza a ver si tenía sangre o algo, porque él dice que caí duro, fuerte. Pero yo no me hice nada, en absoluto, nada. O sea, no me golpeé nada. Y cuando pude sentarme, que él me ayudó, que me senté, me dijo, ¿qué te pasó? Y yo, ay, yo no sé, descansé en el espíritu ahí. Y me dice, wow, Mirti, fue bien impresionante de la forma que tú caíste, me dice, y que no te hayas hecho ningún golpe. ¿Por qué? Porque hay personas que fingen caer, o sea, que están descansando en el espíritu, pero cuando es verdad, tú puedes caer donde sea y no te golpeas para nada, no te das ningún golpe. Yo les quiero compartir algo sobre eso, ¿verdad? Porque puede resultar chistoso tal vez, ¿verdad? Pero cuando la primera vez que yo fui a la iglesia, ¿verdad? A mí me pasó eso. La hermana que me llevó me dijo, ven, vamos, porque, bueno, nuestra iglesia, ahí siempre se hace un llamado al altar. Uh-huh. Y me dijo, vente, vamos para que ore por ti, para que el pastor ore por ti. Y entonces ella me dijo, alza las manos. Era la primera vez que yo iba a la iglesia. Yo nunca había escuchado absolutamente nada con respecto a eso, ni nada. Y me dijo, alza las manos, dice, voy a orar por ti. Entonces, en eso el pastor, pues, el pastor oraba por cada persona y ponía sus manos. Pero yo vi solamente cómo nada más las puras yemas de sus dedos del pastor me tocó la frente. Y inmediatamente yo me caí. Yo me caí y era nada más llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Igual, no sé cuánto tiempo estuve ahí, ¿verdad? Y cuando yo dejé de llorar, dije, ay, qué vergüenza, ¿qué van a decir esta? Pero porque yo no sabía, ¿verdad? Que esas cosas pasaban. Y y bueno, ya me ayudaron a levantar. Y yo no dije nada, pero yo estaba, como yo me sentía era tan hermoso como yo me sentía, ¿verdad? Pero en mí, yo sí estaba como así como, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué me pasó? ¿Qué? ¿Qué? Entonces yo iba y me seguía pasando. Entonces un día yo dije, a ver, yo no voy a dejar que esto me pase y no voy a pasar ahí enfrente y no voy a pasar, porque si paso ahí enfrente, entonces esto me pasa, ¿verdad? Y me acuerdo que ese día yo me quedé en la banca, porque todavía teníamos unas bancas así largas, y yo me quedé en la segunda fila de las bancas. Y el pastor hizo el llamado y yo no pasé porque yo dije, yo no me voy a caer, ¿verdad? Yo no me voy a caer. Y hizo el llamado el pastor y bueno, yo no pasé, pero el pastor se dirigió hasta mí, me tocó la frente igual así como bien poquito, y yo por mucho que yo me agarré y que yo yo me caí y me volvió a pasar. Y entonces yo estaba así como, eso no es algo que uno, bueno, no, se puede fingir, porque incluso yo también una vez dije, a ver si es como si yo lo hago, ¿verdad? Como si yo sola me caigo. Todo eso, el Señor lo sabe, ¿verdad? Que yo lo experimenté porque yo decía, ¿qué es esto? Yo voy a hacerlo ahora sí, o ahora no me voy a dejar caer, pero el Señor, Él es tan hermoso, ¿verdad? Que aún esas cosas nos permite que nosotros experimentemos, ¿verdad? Y que le conozcamos que es Él y que es su poder de Él, ¿verdad? El que hace esas maravillas, porque cuando uno recibe ese descanso del Señor, usted se levanta realmente descansada, realmente renovada, realmente, ¿verdad? Y no es algo que se puede fingir si usted quiere, pero bajo su responsabilidad de darse un buen golpe, ¿verdad? Que pues esa va a ser su responsabilidad, pero no, cuando el Señor nos toca, toca. Y yo recuerdo, eso sí, yo lo puedo recordar, que las veces que a mí me ha pasado no es que mi pastor me empuje o que ¡pam! me ponga así las manos, ¿verdad? No, porque yo recuerdo la primera vez que a mí me pasó apenas y sus yemas de los dedos de mi pastor, ¿verdad? Me tocaron la frente y yo caí. Y eso para mí, y le digo, como yo estaba tan
dije, no, a ver, yo voy a probar esto y voy a probar el otro, y no, y el Señor es el que dice, a ver, vamos, ¿quieres probar? Bueno, yo te voy a enseñar. Exacto. Sí. Pues tú sabes que a mi esposo le pasó, estábamos en una convención de la Fraternidad Cristiana de Hombres de Negocio, donde nosotros empezamos, ¿verdad?, nuestra vida cristiana. Y estábamos en una convención en California, en Anaheim, California, y había el orador principal, ya él murió, un señor que Dios lo usaba tremendamente. Entonces, cuando hizo el llamado, mi esposo, estábamos en un balcón porque aquello estaba lleno, a esas convenciones iban miles y miles de personas. Y estábamos en el balcón y mi esposo me dice, ay, yo voy a bajar para que él me ore. Y entonces mi esposo bajó y había una fila enorme, enorme, enorme de hombres y mujeres, o sea, y niños, bueno, montones de personas. Estas convenciones las hacen en un centro enorme de grandes, llaman miles de personas. Y cuando mi esposo dijo, ay, a lo mejor no va a llegar, o sea, donde mí, porque hay tantas y tantas personas frente a mí que no va a llegar donde mí. Pero dice él que de momento este señor lo miró a mi esposo por encima de todas las personas que estaban frente a él y le hizo seña de que pasara al frente. Y entonces mi esposo tuvo que buscar la forma de llegar porque había tanta gente frente a él. Y dice que ese señor no hizo más que extender la mano, no llegó a tocarlo. Y mi esposo cayó y estuvo, yo veía que mi esposo no regresaba y no regresaba, pasaba el tiempo y no regresaba. Y yo decía, wow, ¿qué le habrá pasado? Pensé, a lo mejor fue que fue al baño, no sé, pero no regresaba. Cuando por fin llegó, habían ya pasado más de media hora. Y mi esposo me dice, ay, Mirti, he tenido la experiencia más bella de toda mi vida. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dice, él no llegó a tocarme, solamente extendió la mano y ahí yo caí. Me dice, y caí y el Señor me llevó a un lugar tan hermoso y tan hermoso que yo no quería regresar. Dice, era como estar en el cielo. Dice, todas las flores, la grama, todo se veía verdecito, verdecito. Los colores de las flores eran los colores más intensos que yo he visto. Dice, era un lugar tan hermoso y sentí una paz tan y tan grande que yo no quería regresar. Me dice, yo me hubiese quedado en ese lugar. Y él siempre dice que él cree que llegó al cielo porque nunca le ha vuelto a pasar así, pero que fue una experiencia tan hermosa que él tuvo, que de esto hace ya como 30 y pico de años y él todavía lo recuerda como si fuera ayer. O sea que el Señor nos da unas experiencias hermosas. La vida en el Señor siempre es hermosa, o sea, puede que tengamos, ¿verdad?, dificultades porque vivimos en un mundo imperfecto y siempre vamos a pasar por situaciones, pero el Señor siempre va a estar ahí para levantarnos, para animarnos. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí porque la palabra lo dice, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, y Él es el que te anima, Él es el que te exhorta, Él es el que te da esa paz que tanto necesitamos. Podríamos estar hablando toda la noche. Sí. Bueno, pues vamos a ver si alguien tiene alguna petición o un agradecimiento. Gracias, Pastora Mirti, de verdad que muy bonita pues la clase y sobre todo pues que las que teníamos dudas, ¿verdad? Se pudieron disipar esas dudas. Sí, el tiempo no alcanza para todo lo que podríamos estar compartiendo. Sí.